noches, licenciado. Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado. Gracias, muy amable. En esta clase virtual iniciaremos con el tema de las normas sociales. Este punto lo vamos a estructurar en 2 sesiones, o sea, para ustedes sería lunes y miércoles. Hoy analizaremos la primera parte para su estudio y análisis. Y cuando hablamos de normas sociales, tenemos que hablar primeramente de norma. La palabra norma, jóvenes, viene del vocablo griego nomos, que en su época antigua se utilizó como un instrumento para medir la tierra. Conforme fue evolucionando a través del tiempo, esta palabra fue utilizada para aplicar a las personas para medir sus acciones humanas. La palabra norma también puede usarse como sinónimo de pauta, regla, precepto, orden, mandato, disposición, que en síntesis significa medios de control creados por la sociedad para su organización y desarrollo. Esta palabra norma tiene 2 significados. Se puede hablar de norma en sentido amplio, que en latín recibe la expresión de lato sensu. Y toda norma en sentido amplio es toda regla de comportamiento que puede ser obligatoria o no. Existen normas de conducta que quedan a la voluntad de la persona aplicarlas o no. Ejemplo, normas en sentido amplio, podemos hablar de las normas morales, de las normas religiosas y los convencionalismos sociales. Ahora bien, si hablamos de la norma en sentido estricto, que en latín recibe la expresión del vocablo stricto sensu, va a ser toda regla de comportamiento que impone deberes y confiere derechos. Y al imponer deberes y conferir derechos, estamos hablando en forma específica de la propia norma jurídica. Esa disposición legal que va a regular la conducta de las personas de carácter obligatorio, que va a conferir derechos e imponer deberes u obligaciones. Ya especificando las normas en su etimología, su significado amplio de la palabra y su clasificación, hablemos a continuación qué se debe de entender por regla. Regla es un lineamiento para alcanzar determinado fin. Las reglas, por ser lineamientos, pueden ser de carácter potestativo, es decir, que no son obligatorias. Van a depender de la voluntad propia del ser humano. Pero al hablar de lineamientos, para alcanzar determinado o fin, potestades para comportamientos humanos, hablamos de qué es la ley natural. La ley natural, jóvenes, son leyes que existen en la propia naturaleza, que van a gobernar las cosas, señalando relaciones constantes entre los fenómenos a los cuales se refieren. Ejemplo de ley natural podemos ver la propia gravedad, los movimientos, la rotación de la Tierra, las reacciones físicas y químicas, los propios instintos animales, la humanidad, las relaciones sociales. Son leyes naturales que se rigen bajo esos principios y postulados de la naturaleza en sus relaciones constantes en los propios fenómenos. Ahora hablemos de la ley. La ley es una regla de carácter jurídico que es creado por la autoridad facultada para ello y es obligatoria. Y esta ley, que es de carácter jurídico, que es creada por una determinada autoridad, que es de carácter obligatoria, va a regir la conducta de las personas en sociedad. Hablando ya de norma, de regla, de ley y de ley natural, definamos qué se entiende por normas sociales.
Las normas sociales son todas aquellas reglas con las que se ha dirigido la conducta de los seres humanos como miembros de la sociedad. Y estas reglas de conducta existen con ese propósito. Las normas sociales se clasifican en dos ámbitos. ¿Cuáles son esos dos ámbitos en los cuales se clasifican las normas sociales? Estas pueden ser normas tecnológicas y normas ideológicas. Las normas tecnológicas son aquellas reglas de conducta que el hombre observa en forma científica y técnica para el desarrollo de sus instrumentos de trabajo. Ejemplo, cómo manejar una maquinaria, cómo manejar un aparato industrial, cómo manejar o establecer una red social, una computadora, una informática. De la misma, todas estas reglas de conducta que tenemos que aprender aspectos de carácter científico, tecnológico, con las cuales vamos a desarrollar nuestros instrumentos de trabajo. Ahí entran esta clasificación de normas tecnológicas. Ahora, ¿cuáles son las normas ideológicas? Son todas aquellas reglas que van a regular el comportamiento humano conforme el pensamiento social del hombre. Y de entre reglas de regulación del comportamiento humano dentro del pensamiento social del ser humano o del hombre, tenemos como normas ideológicas: 1, las normas morales; 2, las normas religiosas; 3, los convencionalismos sociales; y 4, por excelencia, las propias normas jurídicas. Quiere decir que las normas ideológicas son, en pocas palabras, las normas morales, las normas religiosas, las normas o convencionalismos sociales y las normas jurídicas. Se dice también que las normas sociales se van a expresar mediante juicios lógicos. Esas normas sociales, al expresarse mediante juicios lógicos, van a representar un pensamiento. Y de conformidad con la lógica formal, esta forma de expresión del pensamiento, ya sea a través de la palabra o de la propia escritura, a eso se le denomina juicio lógico. Los juicios se pueden clasificar en dos grandes campos. ¿Cómo se clasifican estos juicios? Estos pueden ser juicios enunciativos y juicios normativos. ¿Cuáles son los juicios enunciativos? Van a ser todas aquellas reglas que nos van a señalar un camino o un destino para determinar determinados fines. Estos juicios enunciativos pueden contener afirmaciones que, a ser sometidos a su comprobación, pueden resultar verdaderos y falsos. Quiere decir que los juicios enunciativos van a ser reglas que nos van a determinar qué sentido, un camino, una idea para conseguir determinados fines. Estos juicios enunciativos, reitero, pueden contener afirmaciones que, a ser sometidos a su comprobación, pueden resultar verdaderos o falsos. Quiere decir que los juicios enunciativos se dividen en dos campos: juicios enunciativos verdaderos y juicios enunciativos falsos. ¿Cuáles son los juicios enunciativos de carácter verdaderos? Son todos aquellos juicios que nos van a señalar la regla, la técnica o la ley natural, la propia ley natural, para producir efectos previamente señalados. O sea, los van a señalar algo que es correcto a través de la aplicación de una regla, de una técnica o a través de la interpretación de una ley natural.
y sus efectos van a estar previamente señalados y estipulados. Ejemplo de un juicio enunciativo verdadero podría ser: los metales ante la acción del calor aumentan de volumen. Estos juicios enunciativos verdaderos se dividen en dos grupos. Estos juicios enunciativos verdaderos pueden ser contingentes y necesarios. Los juicios enunciativos contingentes, como su nombre lo indica, son producto de un momento o de las circunstancias, o son producto de una eventualidad. Quiere decir que pueden darse o no pueden darse. Un ejemplo de un juicio enunciativo contingente que va a estar sujeto a un momento, a una circunstancia o una eventualidad podría ser el clima. Más tarde lloverá. Puede ser que se dé o no se dé la lluvia. Ahora bien, un juicio enunciativo verdadero necesario son aquellos cuando su resultado siempre será el mismo. Ejemplo: 2 más 2 igual a 4. 2 por 5, 10. Contienen juicios enunciativos verdaderos necesarios porque su resultado siempre será el mismo. Ahora analicemos los juicios enunciativos falsos. Como su nombre lo indica, son todos aquellos juicios que no se pueden comprobar, que no se pueden corroborar, que contienen una falsedad o una mentira. Ejemplo de un juicio enunciativo falso: los astros influyen sobre el comportamiento de las personas, o el famoso horóscopo. Contienen juicios enunciativos falsos. Concluyendo con la primera clasificación de los juicios, recordemos que los juicios pueden ser enunciativos y normativos. Cuando estamos en presencia de un juicio enunciativo, nos van a señalar todas aquellas reglas o caminos para conseguir determinados fines. Y recordemos que los juicios enunciativos pueden contener afirmaciones que, a ser sometidos a su comprobación o verificación, pueden darnos un resultado verdadero o falso. Que los juicios enunciativos verdaderos pueden ser aquellos que nos señalan la regla o la técnica o lo que está estipulado por la propia ley natural, que produce efectos previamente señalados por el mismo. Los juicios enunciativos verdaderos se dividen en dos rangos. Estos pueden ser contingentes y necesarios. Un juicio enunciativo contingente va a ser producto del momento, de una circunstancia o de una posible eventualidad. Puede darse o no puede darse el suceso. Y un juicio enunciativo verdadero necesario es aquel que su resultado siempre va a ser el mismo. Y los juicios enunciativos falsos, como su nombre lo indican, son juicios que no se pueden comprobar o no se pueden comprobar porque contienen una falsedad o una mentira. Ahora hablemos de los juicios normativos. Cuando se habla de juicios normativos, son todos aquellos juicios que plantean posibilidades, supuestos o hipótesis que se refieren al comportamiento humano. Los juicios normativos pueden ser de dos clases: válidos e inválidos. Cuando hablamos de juicios normativos, nos están hablando de reglas de regulación de conductas humanas a través de la norma jurídica. La norma jurídica contiene dos elementos: un supuesto jurídico y una consecuencia jurídica. El supuesto jurídico es el encuadramiento de una hipótesis o una posible regulación de conducta humana.
Y cuando se realiza una conducta humana a través de un encuadramiento, de un supuesto, de una hipótesis, va a producir como resultado un efecto jurídico, que es la consecuencia jurídica, que es la forma en que se regula una norma jurídica. Los juicios enunciativos, normativos, perdón, repito, pueden ser de dos formas, válidos y inválidos. ¿Cuándo estamos ante un juicio normativo válido? Cuando aquel juicio en el proceso de su creación se han llenado todas las formas que están establecidas en la norma jurídica. Recordemos que les indiqué que toda norma jurídica, más adelante lo vamos a analizar, se estructura de dos partes, de un supuesto jurídico y una consecuencia jurídica. El supuesto jurídico va a estar regulado por el encuadramiento de una conducta humana. Cuando se da este supuesto jurídico, que es un juicio normativo, que va a plantear posibilidades o supuestos o hipótesis, y cuando se comprueba ese supuesto hipótesis en el encuadramiento de una conducta humana, que es el supuesto jurídico, va a dar como resultado una consecuencia jurídica, que va a ser el efecto jurídico del encuadramiento de una conducta humana. A eso se llama consecuencia jurídica. ¿Cuándo puede ser un supuesto jurídico? Miremoslo así a grosso modo. Vamos a poner, por ejemplo, el artículo 8 del Código Civil. Este artículo 8 del Código Civil regula la capacidad civil y dice que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se va a adquirir con la mayoría de edad y nos establece como condición básica que son mayores de edad los que han cumplido 18 años en nuestro medio. Quiere decir que toda persona que en Guatemala cumple los 18 años va a adquirir su capacidad civil, su capacidad de ejercicio, va a ejercer por sí mismo sus propios derechos y contraer sus propias obligaciones. Si el día de hoy una persona X cumple la mayoría de edad, lógicamente va a tener capacidad civil. Entonces, el cumplir los 18 años, que es la condición del encuadramiento de una conducta que un supuesto normativo adquiere, dice, si usted cumple los 18 años en Guatemala, adquiere su capacidad civil. Capacidad civil, 18 años, encuadramiento de una conducta humana, un supuesto, una hipótesis de una norma jurídica. Y a cumplir los 18 años, el día, una persona que cumple 18 años se vive en Guatemala, a partir de ese momento, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica de cumplir la mayoría de edad? Ser capaz civilmente de adquirir derechos y contraer obligaciones por él mismo. Entonces, esta mayoría de edad que encuadra el artículo 8 del Código Civil, que nos dice que son mayores de edad los que tienen 18 años en Guatemala, al manifestarse este encuadramiento de conducta, el juicio normativo va a ser válido. ¿Por qué motivos? Porque en el proceso de creación de esta norma jurídica y sus efectos y resultados se cumplieron todas las formalidades preestablecidas por la ley. ¿Y cuáles son los juicios normativos inválidos? Como su nombre lo indica, son todos aquellos que no han cumplido con las formas y requisitos preestablecidos para su creación en la norma jurídica. ¿Qué pasa con un menor de edad? Siempre utilizando como ejemplo este artículo 8 del Código Civil, que habla de la capacidad civil, la capacidad de ejercicio. Si una persona tiene 16 años en Guatemala, lógicamente no puede adquirir su capacidad civil, porque la capacidad civil se adquiere a los 18 años. Quiere decir que una persona de 16 años no puede alegar capacidad civil. ¿Por qué motivos? Porque no se ha dado el encuadramiento de la conducta del supuesto jurídico de tener 18 años para adquirir la capacidad civil. Y al no adquirir esa capacidad civil de los 18 años por tener 16 años, no puede ser sujeto por sí mismo de derechos y obligaciones.
Entonces, al no darse esa condición de la regulación legal, el supuesto normativo o el juicio normativo es inválido. ¿Por qué no? ¿Por qué motivos? Por no cumplió con todas las formas establecidas para su creación en la interpretación y en el análisis del encuadramiento de una conducta humana. Y el propio ejemplo de los juicios normativos, sean válidos o inválidos, lo vamos a encontrar siempre en todas las normas jurídicas, en todas las leyes que se encuentren normativamente en Guatemala, que se pueden dar o no se pueden dar, y al momento de que se realicen sus consecuencias jurídicas, el juicio enunciativo, normativo es válido. Y si no se manifiesta ese juicio normativo por una condición X que no se cumplen con sus condiciones, el juicio normativo va a ser de carácter inválido. Con esto concluimos con la primera parte de las normas sociales, jóvenes, y pasaremos al punto de preguntas y dudas que ustedes puedan tener sobre el desarrollo de esta jornada virtual. Y los dejo, como de costumbre, en el uso de la palabra. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Mire, disculpe, tengo una duda, fíjese. No es con el tema de hoy, es con Sí. el laboratorio. Claro. Fíjese que en mi caso, en mi grupo hay 3 personas que viven muy lejos y pues no sé cómo le haríamos con ellos para recibir sus trabajos. Alejandro, lo hicieron en grupo, ¿verdad? Sí, Entiendo. lo hicimos en grupo. Yo mandé una información que un trabajo por todos, ¿ya? Un laboratorio por Oh, ya, todos. ya. Indiqué también que lo que sí necesitaba es que mandaran la copia de la página 80 donde está firmada para que vayan en orden en el listado que van a elaborar por ese trabajo. Si no pueden enviar esa copia en forma general, la pueden mandar por escanearla y mandársela. ¿Usted es el coordinador? No, es Walter San Juan. Entonces, Es- al coordinador le puede mandar escaneada esa página 80. Y él solo las agregará al laboratorio y elaborará su listado en forma ordenada y me entregará un laboratorio con todas las constancias de las páginas de cada estudiante de la página 80 con su firma, algunas con registro, otras si fueron firmadas por ediciones anteriores solo con mi firma, y con un listado ordenado me mandan ese laboratorio, me lo entrega con el listado y yo les cedo una copia de ese listado. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Es que estaba confundido porque pensé que era un laboratorio por cada uno. No, cambiamos la modalidad, es un laboratorio por grupo. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy bien, Alejandro. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Un gusto saludarlo, licenciado. Bueno. Siguiendo la línea de pensamiento del compañero, nosotros trabajamos en grupo, somos 5 integrantes. Hicimos una carátula para el laboratorio y en esa carátula hicimos un recuadro donde indicábamos las generales de cada uno de los integrantes, nombre, número del carnet, y le agregamos número de libro también en ese recuadro, licenciado. No sé correcto. si de esa forma También me parece bien, magnífico, correcto. Pero me adjunta las fotocopias, por favor, de los 5 al laboratorio. Sí, estamos haciendo lo que usted indicaba justamente, que nos enviamos foto y yo las estoy colocando en una hoja de Word para imprimirlas con los datos correspondientes de cada uno de los integrantes también, para que no... Está bien, correcto. Ok. Está muy bien. Y con los temas que estamos tratando, licenciado, yo quisiera solicitarle si usted me pudiera indicar si considerar norma jurídica similar o de forma igual a ley es correcto o existe alguna forma de diferenciarlas, licenciado. No. Gracias. Norma jurídica es una disposición legal. Ejemplo, el artículo 1 del Código Civil es una norma jurídica. Miremos qué dice el artículo 1. El artículo 1 habla de la personalidad. Dice, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer se considera nacido para todo lo que favorece, siempre que nazca en condiciones de habilidad.
Cada artículo que contiene la ley es una norma jurídica. ¿Ya? Ahora, Sí, licenciado. este Código Civil es una ley. Miremos otro, perdón. Ley del organismo judicial es otra ley. Cada artículo que contiene el Código Civil y cada artículo que contiene esta ley del organismo judicial son normas jurídicas. Pues artículo 1, 2, 3, 4, 5, a eso se refieren normas jurídicas. Cada artículo es una norma jurídica contenida, que puede ser en el Código Civil o en una ley del organismo judicial. No sé si con esta ejemplificación me entiende, Giovanni. Totalmente, licenciado, le agradezco. Es totalmente clara ese ejemplo, no hay cómo perderse. Correcto, Y eso se refiere. quería molestarlo con otra duda que Sí. tengo. Si usted pudiera indicarme cuál es la diferencia en coactivo y coercitivo, si existe alguna diferencia en ambos términos. Son sinónimos. Son sinónimos para indicar una de las características básicas y esenciales de la norma jurídica, que es la forma en la cual el Estado impone su voluntad en el uso, incluso hasta con el uso de la fuerza, para hacer barrer esas disposiciones de regulación de conductas humanas. Coactivo y coercible son sinónimos. Muchas gracias, licenciado. Esas eran las dudas, muy amables. Para servirle, Giovanni. Cristian Lucero, a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una duda con respecto al laboratorio número 2, la tarea. Muy bien. Con la pregunta número 2 que dice, elabore un cuadro de cajas con la clasificación de las fuentes del derecho. ¿Un cuadro de cajas se refiere a un esquema o a un cuadro Un esquema, sinóptico? un cuadro. Un cuadrito con sus líneas, ¿verdad? Ah, ya, listo. Verticales. Gracias, licenciado. En una línea, pues fuentes reales materiales. En la otra, fuentes referenciales históricas. Y en la otra cuadrito abajo, cuáles son las fuentes formales derivadas. Ese cuadro de listo. cajas es un cuadro, un esquema. A eso se refiere. Gracias, licenciado. Muy bien, Cristian. Eder Díaz, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Con una duda con respecto al laboratorio número 2. Sí. Vieran que en mi caso lo estamos haciendo en grupo. Así. Algunos compañeros por X o Y razón no tienen firmada la página número 80. En ese caso, ¿qué corresponde hacer, licenciado? Elder, le digo, desde que iniciamos el semestre, yo les indiqué que aquellos compañeros que tuvieran ediciones anteriores me llevaran sus textos para firma. Estuve 7 sábados constantes llegando a mi oficina en horarios de 9 a 13 horas, esperando que llegaran los estudiantes a que les firmara el libro. Mandé mensajes en WhatsApp constantemente indicándoles que iba a estar en esos días. Hoy mandé un último mensaje y hoy me retiré hasta las 2 de la tarde los estudiantes a que firmaran el libro. De todas las secciones llegaron al final solo 10 estudiantes. Fueron muchos tiempos, mucho horario y mucha disposición para poderles firmar. Lamentablemente yo mañana no puedo llegar a la oficina por cuestiones laborales de mi profesión. Llegaré el día miércoles y jueves, que ya lo tengo establecido para recepción de trabajos de grupo. El día de ustedes por ser sección C, les tocaría el miércoles 29 de marzo, en el horario establecido ya, que se conocen. Los compañeros que no llegaron por decidiosos y por no leer las instrucciones, pues lamentablemente, si no me presentan esa firma, el trabajo solo le tendrá un valor de 7 puntos. Perfecto, licenciado. Muy amable por su información. Para servirle. Gracias. A sus órdenes. Claudia Díez, a sus órdenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos, compañeros. Disculpe, fíjese que yo por cuestiones igual laborales no
digamos, no me encuentro en la ciudad capital, ¿verdad? Por eso es que a veces me conecto y todo, porque estoy fuera. Yo necesito comprar y adquirir el libro, pero hasta el día sábado yo lo puedo comprar. No sé si usted me hace favor de vendérmelo, ¿verdad? Con mucho gusto. Fíjese Para de yo que poder... el sábado yo no me asomo a la zona 1, el sábado de Ramos. Porque el sábado, como se llama, porque el sábado, ese día es un caos. Es un caos. El centro, la procesión de la recolección y todo el problema que se arma con la ciudad en el inicio de la Semana Santa. Entonces yo este sábado sí, lamentablemente yo no voy a estar. Yo le podría, mire, usted podría, ahí está, podría mandar, por ejemplo, ¿usted está haciendo trabajo individual o en grupo? No, en grupo, en grupo. Mire, el día de mañana, no sé si alguien se lo puede comprar. A la oficina va a estar la secretaria para que se lo pueda vender. Alguien que se lo comprara y que le mandara de una vez la página 80 escaneado, que se la mande al coordinador, a la persona número, para que él se la agregue al laboratorio. Excelente. Mañana podrían nombrar a alguien de 8 a 17 horas. Vaya, muy bien, licenciado. Eso podría hacer Claudia para que lo pueda comprobar, que le manden que le manden la copia de la página 80 y que se la manden directamente a su coordinador. Y ya tienen su libro. Mil gracias, licenciado. Así lo vamos a hacer hoy. Va a servir. Licenciado, y el miércoles que usted llegue, uno puede llegar y que le firme una de las ediciones anteriores, ¿o no? Podríamos hacer, pero ¿cómo hacer para agregarlas al trabajo del coordinador? Yo creo que es el coordinador ahí. Y yo lo puedo entregar individual, ¿no? Lo puede entregar individual, sí. Pero siempre pero lo va a tener su buen jalón de orejas. Pues no llevar instrucciones. Mi trabajo no me lo permite. Dani, pero estuve llegando los sábados. Es que los sábados. Pero hubiera mandado una persona para que se lo firmara, una persona de confianza. Si así llegaron algunos que por cuestiones de laborales no podían. Llegó un amigo, llegó su esposa, llegó el hermano, el esposo. Fueron personas ajenas, pero que yo les firmé el libro porque se entendía que estaban en cuestiones laborales, pero llegaron. Pero si usted me hace el favor, yo llego. Pues claro que sí, pero el jalón de oreja no se libra. Pero ya me va a conocer por lo menos. Bueno, está bien. Está bien. ¿Alguien más que tenga preguntas o alguna duda, jóvenes? No, ¿Todo claro? Bueno, todo está bien. ¿Todo está bien? ¿No tienen alguna pregunta o algo adicional del laboratorio? Recuerden que ustedes lo entregan el día miércoles 29. Si no, podemos dar por cerrada la clase de esta jornada. Buenas noches, licenciado. Sí, Erika. Buenas noches. Fíjese que nosotros teníamos el problema de que ninguno de nosotros podía ir, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo si alguien más me podía hacer el favor y hacer lo que usted había dicho, sacarle una copia a la carátula y que nos lo firmara de recibido. Claro. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Puede mandar a una persona que sea responsable y de confianza. Eso es lo importante. Ah, muy bien. En el horario que ya habíamos... de 9 a 13 horas. Si esta persona pudiera antes, no se puede. Voy a intentar llegar un poquito antes. Voy a intentar llegar a estar a las 8:30, porque lo que pasa es que tengo una sesión en ese horario. Entonces, no sé cuánto tiempo se me vaya a poder alargar esa sesión. Y si salgo antes, pues llegaré antes. Por eso dije a las 9, porque yo sí les dije
que yo a las 9:15 me retiraba por el compromiso que tengo con ustedes el día miércoles. Ah, muy bien. Entonces yo voy a solicitarle a la persona, si es que la persona nos logra hacer el favor, que nos tenga un poquito de paciencia, ¿verdad? Sí, pero ahí estaré. Comprenda. Bueno, gracias, licenciado. A servir. Único día de entrega el miércoles, ¿verdad, Lick? Sí, Cristian. Cristian, ¿sabe por qué lo hago? Porque tengo que cimentarles la responsabilidad a ustedes como futuros profesionales. Le indico, si no nos disciplinamos en ese aspecto, nosotros en nuestra profesión se trabaja bajo plazos horarios plenamente establecidos. Si usted llega un minuto después de una audiencia, el juez no lo va a recibir, le va a dar por ausentado de la ausencia y va a perder el caso. En los jueces son más estrictos en los juzgados, en las audiencias. Entonces, tengo que fomentarle el hábito de la puntualidad y de la disciplina, que van a ser reglas de comportamiento que ustedes van a tener que adquirir para el ejercicio de su profesión. Entonces, los tengo que comenzar a formar y a forjar, porque no solo se trata de dar clases, de instruir, porque sí también tenemos que formar. Y cada quien, dentro de nuestro campo de acción, tenemos que incluirles parte de esa formación para que ustedes tengan esa disciplina, porque la profesión es de mucha disciplina y entrega, Cristian. Sí, tiene razón, Lick. Muchas gracias. A servir. Bien. Miro que hay silencio. Pregunto por última vez, ¿podemos estar por terminar la clase, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vale. Buenas noches. Entonces, buenas noches, jóvenes. Buen descanso y nos vemos el próximo miércoles. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches.